Eh, Bien, si nosotros miramos un poquito la estructura básica de los aminoglicósidos, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos decir acerca de la molécula como tal, o de las moléculas como tal? ¿Por qué creen ustedes que se llaman aminoglicósidos? ¿Qué les dice el nombre a ustedes? Poseen amina. Tienen un grupo amino, efectivamente, y la palabra glucósidos, ¿qué les dice? ¿Qué es un glucósido, muchachos? A ver, desenvolvemos eso que yo sé que ustedes muy bien lo saben. Voy a hacer preguntas directas entonces. Anastasio. Puesto de azúcares, tal vez, podría ser. Azúcares, ¿verdad? De carbohidratos, ¿verdad? Tienen o sea, la unidad básica estructural está compuesta de un azúcar y un grupo funcional amino, ¿verdad? Tal vez en esa estructura que está proyectada ahorita no la miren bien, pero si enfocamos estas estructuras, van a ver, ¿ya?, de que efectivamente, por ejemplo, la streptomicina, que fue la primera aminoglucósido descubierto ya por la era del boom de los antibióticos, ¿no? En 1944 fue descubierta la streptomicina. Si ustedes se fijan en esas estructuras químicas, vemos básicamente que la estructura básica de los aminoglucósidos es un aminocetilol, ¿verdad? Es decir, es un aminoazúcar, ¿verdad? Donde tenemos esa conformación CIA de un carbohidrato de 6 carbonos, donde generalmente en la posición 3, por ejemplo, ya puede estar sustituido el grupo funcional OH de un azúcar por un grupo amino, o en la posición 1, ¿ya?, o en la posición 3. Entonces, si chequeamos todas las estructuras químicas de los aminoglucósidos, vemos que casi todas pues tienen la misma conformación o estructura química básica, que es un azúcar más un grupo amino, y diferentes pues modificaciones químicas de donde resultan los nombres particulares de cada uno de ellos. Bien. Y funciones, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Ok. Bien. Yo creo que algunos de ustedes están en bacteriología, algunos de ustedes no, pero en términos globales, independientemente de que estén en bacteriología o en antimicrobianos, una cosa que nosotros tenemos que manejar son las características de la pared celular, ¿verdad?, de los microbios, porque estamos viendo antimicrobianos y estamos viendo específicamente antibióticos, es decir, sustancias de origen natural, sintética o semisintética, que tienen una actividad ya sea bacteriostática o bactericida contra las bacterias, ¿verdad?, contra este grupo de microorganismos. Creo que en la charla anterior vieron un poco acerca de los betalactámicos, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo acerca de aminoglucósidos, pero ¿por qué me regreso a esta imagen de las diferencias entre bacterias gram negativa y gram positiva, que no solo está relacionado a la composición de la estructura química de la pared celular y la reacción al gram que éstas tienen, sino que también está relacionado a otro montón de cosas, como es la acción o el modo de acción de los antimicrobianos? Si pensamos en los betalactámicos, por ejemplo, de la semana pasada, vemos que primariamente los betalactámicos tienen una acción dirigida hacia la capa de peptidoglicano, ¿verdad? Podemos, digamos, resumir la acción en una forma bien simplista, ¿verdad?, tal vez equivocada, pero de una forma bien sencilla podemos decir que los betalactámicos pues interrumpen
la síntesis de la pared celular y la acción va dirigida directamente hacia la capa de peptidolicano. Eso es más o menos lo que vieron la semana pasada, ¿no? Si interactuamos, por favor, y me contestan, muchachos, sí, no, ok. Así es, hablaba sobre eso, de que los beta-lactámicos inhiben la pared celular. Bien, perfecto. Y actúan directamente sobre la capa de peptidolicano, ¿verdad? Y también creo que se hablaba de que esos beta-lactámicos, digamos, tienen, para poder inhibir la síntesis de la capa de peptidolicano, diferentes beta-lactámicos tienen diferentes afinidades por las proteínas que se encuentran en la pared celular, ¿verdad? Como por ejemplo las proteínas de unión a las penicilinas. Eso es cierto, ¿verdad? Las PBP. Correcto. Ah, bien, entonces ahora yo les voy a preguntar otra cosa. Ok, ya estamos más adentrados y comprendemos un poco más acerca de las paredes celulares, ¿ya? Pero por ejemplo, desde el punto de vista catiónico o aniónico, desde el punto de vista de la naturaleza de la pared celular. La pared celular, por ejemplo, de las bacterias gram negativas, ¿es de carácter aniónico o catiónico, muchachos? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿se encuentra cargada o negativamente o positivamente? ¿Qué creen, chicos? Negativamente. Negativamente, ¿verdad? Negativamente. ¿Por qué? Principalmente negativamente. ¿Por qué? Porque los lipopolisacáridos en la gran negativa, pues, están cargados negativamente. Y en la gran positiva, por ejemplo, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, ¿qué creen ustedes? ¿Que van a estar cargados positiva o negativamente? Positivamente. Positivamente. ¿Por qué creen ustedes que positivamente? Porque si es gran positiva, me voy por el signo. No, la reacción al gran es otra cosa. La reacción al gran es otra cosa. De hecho, los ácidos lipoteicoicos también se encuentran cargados negativamente. O sea, en las paredes celulares de las bacterias gram positivas o gram negativas, independientemente de estas cómo reaccionen al gran, que eso está más relacionado hacia la densidad de la capa, ¿verdad? De peptidolicano. Tanto los ácidos teicoicos, lipoteicoicos, como los lipopolisacáridos, etcétera, estos se encuentran cargados negativamente. Las proteínas, al contrario, generalmente, muchas de las proteínas pueden estar cargadas positivamente, al igual que podemos encontrar proteínas cargadas negativamente. Entonces, en términos de la naturaleza iónica de las paredes celulares, podemos decir en términos generales que estas son aniónicas y sí tienen componentes catiónicos, ¿verdad? Sí tienen componentes catiónicos. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Ya, esto es muy importante porque, por ejemplo, los aminoglucósidos, los antibióticos aminoglucósidos, tienen una naturaleza policatiónica. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que se pueden unir a componentes, por ejemplo, de la pared celular, de carácter aniónico o carácter catiónico. Pero como sabemos muy bien que la mayor composición de componentes presentes en las paredes celulares son de carácter aniónico, pues
los aminoglucósidos generalmente se unen a esos componentes. Ustedes ya vieron biología celular, muchachos. Para los que son de bioanálisis. Sí, se podría decir que sí. Ok. Entonces, ¿se acuerdan de la teoría del mosaico fluido y el transporte de la membrana? De que todas las Más o membranas, menos. Sí, las de que, membranas de que las membranas de la de las células, células. todas son irregulares. Sí, se puede decir eso. Y son semipermeables, ¿verdad? Tienen una permeabilidad selectiva. De hecho, las membranas celulares, en términos generales de las células, ya, peor en el caso de las células bacterianas, que tienen una pared celular aparte de la membrana celular, tienen esta permeabilidad selectiva, lo cual significa de que ellas regulan y permiten el paso de ciertas moléculas de manera selectiva. En términos generales, a lo que generalmente no hay restricción son a moléculas pequeñas no polares, ¿verdad? Pero ya moléculas más grandes, o sea, si ustedes se fijan en estas estructuras, ya, estas son moléculas bien grandes. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, estas moléculas atraviesen la pared celular y la membrana celular de una bacteria libremente? Está como que difícil, ¿verdad? Tendrían que haber algún poro, algún canal iónico o algún canal de intercambio que le permita pasar hacia el interior del citosol, ¿verdad? Y ese canal probablemente, o sea, la bacteria va a tener control sobre esos canales. Porque si una sustancia como esta, o sea, es capaz de inducir la muerte celular bacteriana, obviamente la célula bacteriana lo que va a hacer es bloquear que esa molécula entre, ¿no? Porque ahí si me va a matar, no se va a así venir a matar, me va a decir, ¿verdad? Entonces, por simple, digamos, fusión pasiva, está como que muy difícil que entre a través de esos canales. Son moléculas bien grandes, ¿no? Sin embargo, pues como estas moléculas son de carácter policatiónico, es decir, tienen afinidad por iones, por cargas, ¿ya? Y en la gran negativa, específicamente sobre las cargas negativas de los lipopolisacáridos, y en la gran positiva, específicamente sobre las cargas negativas de los ácidos lipoteicoicos, pues estos antibióticos son capaces de unirse a las paredes celulares. Ojo, con esto no estoy diciendo que la acción de los aminoglucósidos es sobre la pared celular, ¿verdad? ¿Sobre qué creen ustedes que recae la acción del antibiótico aminoglucósido? ¿Alguno de ustedes ha revisado? Si no han revisado, no hay ningún problema. Es una pregunta que no necesariamente la tienen que contestar. Pues puede inhibir la síntesis de proteínas de la bacteria. Ok, perfecto. La acción específicamente de los aminoglucósidos recae sobre la síntesis proteica, ¿verdad? O sea, realmente no recae sobre la pared celular. Eso quiere decir que el antibiótico o cualquiera de estos antibióticos, miembros de esta familia, tiene que penetrar la pared celular, la membrana celular, llegar al citosol y llegar, por ejemplo, a los ribosomas, que es donde se da la síntesis de proteínas, ¿verdad? Y bloquear esa síntesis de proteínas, ¿cierto? Para que la bacteria se pueda, digamos, la pueda matar. Entonces, específicamente, si actúa, como bien yo les decía, estaba aquí en la primera diapositiva, estos actúan irreversiblemente sobre la unidad 30S ribosomal. Y ya vamos a ver un poquito cómo funciona.
Bien, en primera instancia, como yo bien ya les decía anteriormente, estos antibióticos o estos antimicrobianos tienen una naturaleza policatiónica. Es decir, lo primero que hacen es unirse a moléculas de carácter aniónico como los lipopolisacáridos en la gran negativa o los ácidos teicoicos o los fosfolípidos en ambos grupos bacterianos, ¿no? Entonces, estos antibióticos se adhieren a esa pared, ¿verdad? A la pared celular, ¿ya? Y una vez que se unen, ¿ya? Incrementan la permeabilidad de la membrana y de la pared celular. Y de esta forma ellos penetran la célula bacteriana e ingresan al citosol. Pero en esta primera etapa son pequeñas cantidades de antibióticos lo que generalmente logran penetrar la pared y la membrana celular bacteriana. Una vez dentro, estas proteínas, estos antibióticos, ¿ya? Tienen un efecto directo sobre la traducción o síntesis de proteínas, induciendo una pobre traducción. Esta pobre traducción de proteínas tiene consecuencias porque van a empezar a producirse o a secretarse proteínas aberrantes a nivel de la membrana citoplasmática de la bacteria, lo cual va a conducir, ¿ya?, a que la integridad de la pared celular se vea afectada, ¿ya?, y la permeabilidad, por ende, se ve afectada, permitiendo que ocurra una mayor penetración de antibióticos al citosol bacteriano, ¿ya?, y conduciendo, obviamente, a la muerte celular. Entonces, en la primera etapa de permeación, de penetración, son pequeñas cantidades de antibióticos lo que logran penetrar la célula bacteriana y posteriormente, producto de la afectación de la síntesis proteica, de la producción de proteínas aberrantes, mayores cantidades de antibióticos perdón, logran penetrar la célula bacteriana, ¿ya?, conduciendo obviamente a la muerte bacteriana, producto de una destrucción, de una inhibición de la síntesis proteica o una pobre producción de síntesis proteica que conduce, ¿ya?, a un daño en la integridad de la pared celular y un aumento en la permeabilidad y por ende mayor penetración de antibióticos. Entonces, efectivamente, la acción primaria de los aminoglicósidos es sobre la síntesis proteica, pero para ello tiene que penetrar la célula bacteriana. Entonces, eso se da, digamos, en dos momentos, en un gradiente de concentración de antimicrobianos. Primero penetran cantidades pequeñas, que son las que logran desestabilizar la célula, y una vez desestabilizada la célula, pues ingresan cantidades mucho mayores hasta conducir a la muerte de la célula bacteriana. Pero ¿cómo funciona eso de desestabilización o inhibición o pobre producción de proteínas? Los antibióticos aminoglicósidos pues tienen una afinidad generalmente en la unidad 30S ribosomal, ¿ya? O sea, estamos hablando del ARNR, ¿verdad? O el RARN, ¿ya?, que es el fragmento de ARN mensajero que se ocupa como marco de lectura para la síntesis proteica, ¿ya? Porque luego está el otro ARN, que es el ARNT o TARN, que es el ARN de transcripción, o sea, el que ya directamente traduce. El mRNA proviene ¿de dónde? Proviene de el marco de lectura original de ADN, ¿verdad? Entonces, el aminoglicósido en el ribosoma lo que hace es unirse generalmente
al segundo codón de lectura del ARN mensajero. Sabemos que es un codón, ¿verdad, muchachos? Muchachos. Disculpe, doctor, ¿qué dijo? Que si sabemos que es un codón. Sí. Sí, esa es la... Sí. ¿Qué es un codón? Son los tripletes que codifican para la formación de las proteínas. Para la formación de las proteínas. Entonces, básicamente son, digamos, la secuencia de nucleótidos en triplete, ¿ya? O 3 bases nitrogenadas, ¿ya? O que codifican para un aminoácido en particular, ¿verdad? Y obviamente que un conjunto de aminoácidos forman un péptido y un conjunto de péptidos pueden formar o conforman una proteína. Generalmente los genes, cuando se transcriben, ¿ya? Tienen en su secuencia, digamos, codones de inicio y codones de finalización, es decir, un marco abierto de lectura, ¿verdad? Que se va a traducir a algo fenotípico, a algo funcional. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas forman un codón. Generalmente el codón inicio y el codón de finalización no se traduce a nada, sino que son los codones, digamos, en intermedio a estos codones, ¿ya? Que son los que codifican para un determinado aminoácido. En los ribosomas, como sabemos muy bien, los ribosomas están compuestos por 2 subunidades grandes. En el caso de las bacterias, la subunidad 50S y la subunidad 30S. Hay o existen en estas subunidades, en este ribosoma, 3 zonas, ¿verdad? Donde se da la traducción de un ARN mensajero. Entonces, si generalmente lo que ocurre es, una vez que estas secuencias de ARN entran a ser traducidas en el ribosoma, el ARN mensajero, pues, es, digamos, copiado o complementarizado por el ARNT. Entonces, si nosotros tenemos una secuencia, por ejemplo, CGC, su correspondiente ARN de transcripción o tARN sería GCG. Y ese corresponde a un aminoácido que se conoce como arginina, ¿verdad? Y así sucesivamente se va leyendo la secuencia de tripletes y cada triplete, según cada secuencia de triplete, ese se traduce a un aminoácido. Entonces, ¿qué ocurre? El aminoglucósido generalmente se pega, por ejemplo, al codón 2, que codifica para arginina. ¿Ya? Entonces, cuando se da la transcripción, en vez de que el primer aminoácido traducido sea arginina, el que se traduce es el siguiente aminoácido codificado en el triplete próximo, en el siguiente codón. A manera de ejemplo, en este caso, el primer aminoácido de la proteína a sintetizarse en este ejemplo no sería arginina, sino que sería glicina, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ese gen codifica para una proteína en particular que tiene una secuencia de aminoácidos. Al ocurrir que el aminoglucósido se pega en esa unidad 30S en el segundo codón, bloqueando la traducción de ese segundo codón que codifica para arginina, la nueva proteína, ¿ya?, va a ser, digamos, una proteína diferente. Y en muchos casos, una proteína aberrante. ¿Por qué? Porque la nueva proteína va a estar conformada por una secuencia de
glicina, serina, en vez de haber sido iniciada por una arginina, glicina, serina. Entonces, esas proteínas, este fenómeno ocurre tanto en la etapa 1 de acción de los aminoglicósidos, cuando logran atravesar la pared celular y la membrana celular por la naturaleza policatiónica, donde bajas concentraciones del aminoglicósido llegan al ribosoma, ¿ya? Induciendo que se empiecen a traducir o a sintetizar proteínas aberrantes, y esas proteínas aberrantes no funcionales van a conllevar a que la integridad de la pared celular y la membrana celular se vea afectada y aumente la permeabilidad de la pared celular, conduciendo a que mayores cantidades del aminoglicósido entren al citosol y busquen su ribosoma, busquen el ribosoma y se peguen a la unidad 30S del ribosoma y actúen directamente sobre la traducción de nuevo ARN mensajero, lo cual va a conllevar a que la célula bacteriana produzca un sinnúmero de proteínas aberrantes no funcionales y por ende todos los procesos metabólicos y funcionales de la bacteria se vean afectados y se induzca la muerte celular y la bacteria muera. ¿Me siguen un poco cómo funcionan? ¿Cuál es el modo de acción de estos aminoglicósidos? Sí, doctor. Bien, perfecto. Entonces, así es como funcionan. Ya. Básicamente, causan un error en la decodificación del ARN mensajero, lo que conduce a la muerte. Si podemos decir que el modo de acción o el sitio de acción es a nivel del ribosoma. Pero para que eso ocurra, tienen que atravesar pared y membrana. Y para poder atravesar pared y membrana, se tienen que unir a los compuestos aniónicos presentes en la pared celular. Y en una primera etapa, son pequeñas cantidades de antibióticos las que logran penetrar y provocar este error en la decodificación del ARN mensajero. Este error inducido provoca un mayor daño a nivel de la pared celular, ¿ya? Y provoca un aumento de la permeabilidad, lo cual conduce a que mayores o grandes cantidades del antibiótico, ¿ya?, penetren en la célula bacteriana e igual busquen su sitio blanco y provoquen el mismo efecto que las pequeñas cantidades, nada más que a mayor escala, induciendo la muerte bacteriana. ¿Me siguen, verdad? ¿Tienen preguntas hasta acá, muchachos? Están en clase, chicos. ¿No tienen preguntas? Yo no sé si mis demás compañeros tengan preguntas. Ok, perfecto. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, entonces, por el mecanismo de acción que estos antimicrobianos tienen, pues el espectro de actividad es bien amplio, ¿ya? Lo podemos ocupar para aerobios gram negativos, como por ejemplo todos los miembros de la familia Enterobacteriaceae, para infecciones por estos microorganismos, también para Pseudomonas aeruginosa, también para Acinetobacter baumannii, o sea que lo podemos ocupar para bacterias no fermentadoras, ¿verdad? También lo podemos ocupar para aerobios gram positivos, usualmente con la combinación de algún beta-lactámico, como son los estafilococos aureus o los estafilococos coagulasa negativos, los streptococcus pyridium
o los enterococos, y de preferencia pues gentamicina en el caso de los enterococos. Entonces, en términos generales, podemos decir que el espectro de actividad es tanto para gram positivos como gram negativos, bacterias aeróbicas. Desafortunadamente, los aminoglicósidos son uno de los antibióticos donde, digamos, la eficacia de los mismos se ha visto más afectada. Está bastante disminuida. Y está bastante disminuida y afectada por el propio origen de los mismos. Ya, como dijimos, la gran mayoría de estos antimicrobianos son de origen natural, son pocos los que tenemos de origen sintético. Pero aparte de eso, este origen natural significa de que nosotros lo obtenemos de otros microbios. Y generalmente son de microbios que nosotros los encontramos en el suelo. De hecho, la gran mayoría se produce a partir de microbios aislados del suelo, ¿ya? Y obviamente, como existen en la naturaleza, estas bacterias del suelo las secretaban o las secretan como un mecanismo de defensa, pero también las bacterias pues han encontrado una forma de resistir la acción. Y el principal mecanismo de inactivación, ¿ya?, o de bloqueo de la acción de estos antimicrobianos es la producción de enzimas modificadoras. Aquí les pongo una referencia donde podemos encontrar, digamos, un listado de toditas las enzimas descubiertas hasta la fecha en ese momento que producen las diferentes bacterias para resistir la acción de estos antimicrobianos. De hecho, la primera bacteria que se descubrió que se sintetizaba enzimas que eran capaces de modificar a los aminoglicósidos fue la bacteria E. coli, allá para el momento en que se empezaron a utilizar estos aminoglicósidos, ¿verdad? Para 1977, por ahí. Fueron descubiertos en el 44, pero ya en la clínica, puestas en práctica, más o menos por el 77, se empezaron a utilizar. ¿Y por qué es el principal mecanismo? Desafortunadamente, este es solo manera de ejemplo, no necesitan entrar en detalle en esas tablas. Existen más de 100 diferentes enzimas que son capaces de modificar a los antimicrobianos. Estas tablas resumen el consolidado de las diferentes enzimas descubiertas en las bacterias. Y estas enzimas, pues, muchas de ellas, o en muchas de las bacterias, no solo están codificadas en el cromosoma bacteriano, sino que desafortunadamente están codificadas en elementos genéticos móviles como plásmidos e integrones. O sea que existe, no que existe, ya de hecho sucede la transmisión entre miembros de una misma especie o intraespecie. O sea que la resistencia, la capacidad de producción de una de estas enzimas, ¿ya?, para bloquear la acción del aminoglicósido, muchas bacterias la pueden adquirir por transferencia horizontal, ¿ya?, entre especies o intraespecies. Existen más de 100. ¿Cuáles son las principales enzimas? Las principales enzimas, ¿ya?, que producen las bacterias son de 3 tipos. Son unas conocidas como las AAC, ese es un grupo enzimático. Hay otro grupo enzimático que se conocen como las APH y hay otro grupo enzimático que se conoce como la ANT. Esas siglas son basadas pues, en el nombre en inglés de las enzimas.
Pero, por ejemplo, las enzimas AAC son enzimas que son de orden o de carácter acetiltransferasa, o sea, que son capaces de acetilar el aminoglicósido para bloquear su acción. En el caso de la APH, son enzimas capaces de fosforilar el aminoglicósido, son fosfotransferasas. Y en el caso de las ANT, son capaces de adenilar el aminoglicósido, es decir, de agregarle un nucleótido. Son nucleotiltransferasas. Los puntos resaltados en verde, en amarillo, perdón, en verde, rojo y azul, generalmente son los sitios donde estas enzimas pueden tener acción, ¿verdad? En los aminoglicósidos, ya sea en el grupo funcional amino, acetilarlo, ¿ya? O en el grupo fosfato, adenilarlo, ¿verdad? O también introducir un grupo fosfato, ¿ya?, en el grupo OH. Entonces, a través de la acetilación, la agregación de un grupo fosfato o fosforilización o de un nucleótido, ya, por medio de estas enzimas, los aminoglicósidos, la actividad del aminoglicósido pues se ve afectada. Entonces ya el aminoglicósido no puede realizar, ¿ya?, la interrupción o la mala traducción o inducir el error en la traducción del ARN mensajero. Existen, como les digo, más de 100 diferentes enzimas al respecto y unas codificadas en el cromosoma, otras codificadas en elementos genéticos móviles, entonces son bien complejos. Esa es la principal razón por la cual la actividad de estos aminoglicósidos pues se ha visto bastante, o la eficacia de los mismos se ha visto bastante disminuida. Bien. Aparte de eso, existen muchos efectos adversos, desafortunadamente. Son nefrotóxicos, pueden ser ototóxicos y pueden causar inclusive parálisis neuromuscular. En el caso de la nefrotoxicidad está relacionado pues a un daño directo a los túbulos, ¿verdad?, de los riñones, ¿ya?, que sí es reversible si se detecta de manera temprana, pero en la mayoría de los casos cuando se detecta pues es irreversible. Hay factores de riesgo asociados a esto, ¿ya?, que también pueden conducir a que la nefrotoxicidad sea irreversible, porque si hay, por ejemplo, una disfunción renal subyacente y le sumas el hecho de la utilización de este tipo de antimicrobianos, pues puede provocar ya un daño irreversible. En el caso de la ototoxicidad está relacionado a la afectación del nervio clanar 8 o octavo, ¿ya?, entonces afectando el vestíbulo y la capacidad auditiva, que generalmente es irreversible. Y esto pues conlleva obviamente a mareos, vértigos, ataxia, tinnitus, disminución de la audición, y generalmente también está relacionado a los factores de riesgo que se observan en la nefrotoxicidad. En el caso de la parálisis neuromuscular, pues, puede ocurrir, por ejemplo, después de una infusión intravenosa rápida, principalmente cuando los pacientes tienen miastenia gravis, o, por ejemplo, cuando se están utilizando de manera concurrente otros medicamentos, como por ejemplo anestesias, como la succinilcolina. Por estos aspectos de toxicidad, pues generalmente cuando se ocupan estos antimicrobianos, es de estricto cumplimiento que estos sean monitoreados a niveles séricos, ¿verdad?, para prevenir que ocurran estos efectos tóxicos, y además
no deben de administrarse cuando, por ejemplo, los pacientes están en riesgo de daño renal porque se encuentran deshidratados o porque están tomando algún medicamento que pueden ser tóxicos de por sí ya para el riñón. En síntesis, algunos de los puntos importantes es que la gran mayoría de estos aminoglicósidos, si se administran vía intravenosa o vía oral o vía parental, estos deben ser utilizados como una sola gran dosis única, ¿ya? Puesto que múltiples dosis pequeñas pueden conducir al fracaso en el tratamiento y es probable que ocurran pues, los efectos tóxicos, sobre todo a nivel renal. ¿Ya? Son drogas tóxicas, requieren monitoreo, no se tienen que utilizar en los casos de personas con insuficiencia renal, pero sí se pueden utilizar cuando hay insuficiencia hepática. ¿Ya? Hay que evitar la administración de estos con otros fármacos que también son tóxicos para los riñones, y siempre es importante comprobar la eliminación de estos a nivel renal si se administran, ¿verdad? Entonces, están restringidos a los anaerobios, ¿ya? Son útiles para el caso de las infecciones gram negativas en el torrente sanguíneo, pero como dosis únicas, como les decía. Son efectivos para las infecciones de vías urinarias. Son bactericidas porque inducen la muerte celular, ¿verdad? Y en el caso de por qué no se pueden utilizar para microorganismos anaerobios es porque tienen una limitada o ninguna penetración a tejidos más profundos, como los pulmones, articulaciones y huesos, la médula ósea, o en el caso de los accesos, o el sistema nervioso central, ¿verdad? Bien. Esta era la charla del día de hoy, muchachos, de aminoglucósidos. No sé si se tendrán preguntas. ¿No tienen preguntas, chicos? Bueno, si no tienen preguntas, pues seguimos este jueves, ¿verdad? Y viernes con las clases prácticas y los cálculos. ¿Ya? Y pues esperamos ya que la próxima semana empecemos con la parte experimental y empecemos ya a ver los modos de acción y los mecanismos de la bacteria ante los diferentes antimicrobianos que estamos viendo en este componente. Si no tienen nada que agregar. Entonces, vamos a... Uh-huh. Continuamos la clase práctica esta semana todavía. Sí. A menos que ya la hayan tenido, ya la tengan resuelta toda, ¿verdad? Pero... Es que pensé que era para entregarla esta semana ya. No, pues la fecha de entrega realmente es hasta el otro jueves. Yeah. Yo les recomiendo que chequeen bien, son un montón de cálculos. Ahí hay unos trucos que no sé si los están viendo bien todavía en los cálculos, pero hay bastante matemática detrás de todo eso, sobre todo para las concentraciones mínimas inhibitorias y para la parte de biología molecular. Entonces, revisen bien los cálculos con sus facilitadores, con los maestros facilitadores, y pues tienen hasta el otro jueves para entregarlo. De eso no se preocupen. ¿Ok? Ok, doctor. Otra consultita. Va a subir la guía de bacteriología, ¿verdad? Sí, ahorita lo voy a subir. ¿Algo más? Bien, si no hay preguntas, pues pase buen día, muchachos, y muchas gracias por entender que la máquina le dio chiripiorca, como les dije al inicio.
Buenos días. Buen día, doctor. Buen día, doctor.